Ya pasó un minutito de las 10 de la mañana, decíamos 24 grados la temperatura, aquí en Montevideo se presenta preciosa, pero tenemos muchos temas para abordar aquí en Arriba Gente. Uno de ellos tiene que ver con el anuncio que realizó la plataforma Spotify, esta plataforma de audio donde mucha gente no solo escucha música, sino podcast, por ejemplo, y anunció que evalúa irse de Uruguay ante la falta de claridad sobre los cambios en la legislación de derechos de autor incluidos en la ley de rendición de cuentas de este año. Pero, ¿qué dice la legislación? A partir de ahora lo abordaremos con el profesor, doctor en Derecho, docente Pablo Schiavi en esta columna legal. Pablo, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos como todas las mañanas. Bueno, ¿qué dice esta legislación y por qué ha generado toda esta repercusión, ¿no? Llama la atención que Spotify haya amenazado con irse, luego ya estableciendo algún plazo, que a partir de enero empezaría a retirarse de forma gradual hasta febrero, en definitiva, tener que retirarse completamente. Exacto, llama un poco la atención, pero obviamente se trata de una de las grandes plataformas de streaming digital de audio, no de televisión como estamos acostumbrados, Netflix, entre otras. Y sería creo que una muy mala señal para el país que se fueran. Yo creo que acá lo que está en discusión obviamente es toda la regulación que tenemos a nivel de derecho de autor en nuestro país, que es una regulación de derecho de autor que es de otra época, que tiene muchísimos años y que creo que nuestro país necesita una regulación de derecho de autor más acorde a los tiempos que se están viendo y a la forma de que tiene hoy la gente de consumir todo este tipo de contenidos, tanto televisivos, de programas, como también de audio o de música. ¿Qué significa tener establecido ese derecho de autor de otra época? ¿Cómo se da el día de hoy? Porque por ahí pasa un poco la cuestión. Claro, la cuestión nosotros que tenemos es que la legislación que consagra los derechos de autor, los derechos de creador, en nuestro país tiene muchísimos años y obviamente era de la época donde uno iba al cine, uno escuchaba un programa de radio, o sea, no es como es ahora, donde uno compraba un cassette, un DVD, o sea, no es como hoy, que prácticamente toda esa forma de los artistas de promocionar sus contenidos, cualquiera de nosotros ahora abre una aplicación en el celular y los tiene. Obviamente, acá nosotros no podemos dejar de ver que obviamente ellos tienen derecho a tener un cobro por el uso que se le da. El problema que yo veo en esta propuesta que se incluyó en la rendición de cuentas, que se votó, es que regular derecho de autor sumando cargas impositivas, tributarias o de cobro a quienes proveen este tipo de plataformas, creo que no es una buena señal, porque no estás regulando en forma integral los derechos de autor, sino que le estás poniendo más costos a este tipo de plataformas. Claro, pero ¿qué pasa con los haberes de los autores, pero también de los intérpretes, ¿no? Que es por ahí uno pasa de los un poco. temas. Bueno, exactamente. Exacto, ahí nosotros cuando por lo menos estuvimos leyendo los dos comunicados públicos que hizo esta multinacional, refiere a que casi el 70% de lo que percibe de parte de sus clientes se vuelca a quienes son los discográficos, la parte de intermediarios. Ahí el problema creo que no es con Spotify en particular, sino qué porcentaje de lo que ella paga a esos intermediarios reciben efectivamente los intérpretes. Ahora, que nuestra ley se ponga a regular eso, yo creo que genera este tipo de problemas, porque... Bueno, pero también pasa por un reclamo de esos intérpretes, ¿no? Claro, pero... del dinero que perciben. Sí, el tema para mí de fondo, yo estoy de acuerdo con el reclamo. El problema es que si nosotros pasó lo mismo, lo hablábamos antes de cámara, o sea, todas estas nuevas soluciones de plataformas, pasó lo mismo con Uber. Si uno ve el servicio de Uber hoy, con el servicio Uber cuando arrancó, nosotros no podemos tratar de solucionar los problemas de hoy con legislaciones en materia de derecho de autor, en materia de derecho del trabajo, que son del siglo pasado. Entonces, cuando yo le aplico la legislación de otra época a los problemas de hoy, pasa esto, porque hoy seguramente el reclamo sea razonable de los intérpretes. Ahora, el peor escenario es que se te vaya Spotify por el reclamo. Claro, yo creo porque si cobran poco hoy, no van a cobrar nada mañana. ¿Me explico? Entender qué dice la legislación, cuáles son estas modificaciones
¿Y qué reclamo se hace por parte tanto de Spotify como de los músicos? Claro, en grandes líneas lo que proponen, que en sí son 2 artículos que están aislados en la rendición de cuentas, o sea, no hay una regulación integral, le da la posibilidad al intérprete de reclamarle un pago directamente a esta plataforma, que eso hasta ahora no existía, porque la plataforma le volcaba digamos, a quienes son hoy los intermediarios. Hoy habilitás una vía... Las discográficas, para Claro, entenderlo. exactamente, las discográficas. Hoy habilitás un canal directo entre el intérprete y la plataforma. Entonces la plataforma dice, no, pará, si yo estoy volcando el 70% de lo que percibo a las discográficas, que sería un intermediario, ahora vos me habilitás un canal complementario, entonces al final el negocio deja de ser tal. Y ahí creo que está o sea, lo que tendría que regularse es que ese intermediario destinara parte de lo que recauda a esos intérpretes. Esa podría ser una solución, o sea... Es la que se está negociando por parte del gobierno, en definitiva. Que es lo que creo que se está negociando a nivel de Poder Ejecutivo, o sea, tendríamos que meternos en esa relación entre las discográficas y los intérpretes, pero no generarle a este tipo de plataformas... Un gasto más. Que aparte no reconocen frontera, no reconocen, o sea, están en todos lados, porque se te van. Y si hoy cobran poco, si mañana se van a dejar de cobrar, porque obviamente claro, ahí el escenario es el peor. El anuncio también no es una forma de amedrentar, decir, bueno, si me complican la vida me voy y Uruguay se queda sin Spotify. Aparte, el mercado para Spotify, el uruguayo es ínfimo. Supongo que insignificante, claro. Y pasaríamos una lista con otros países, está Cuba, está China, está Corea del Norte, que son los únicos... Creo que hay 5 o 6 países del mundo que no tienen a esta plataforma en su país. Yo creo que es una mala señal, porque es una mala señal a este tipo de nuevas plataformas y servicios que brindan. O sea, regular derechos de autor generando un canal directo de reclamo, creo que no es el mejor, o no es la mejor solución. No, pero con Uber pasó y no se fueron. Bueno, no se fueron, pero disminuyó. Pero disminuyó muchísimo. Pero no se fueron. Cambió la composición de la plataforma y el uso que se le da. Claro, no sale tan barato como en otros lugares, en otros países. Pero al final lo llevaste a las soluciones tradicionales y creo que ahí está el error. Pero son cuestiones más que legales, son cuestiones más bien filosóficas. O sea, si yo a todos estos nuevos fenómenos que se dan de economía colaborativa, de nueva economía, los regulo con las fórmulas tradicionales, o termino perjudicando el servicio que brindaban y los costos, porque vos hoy, si subís un Uber, te va a salir más caro que lo que te salía cuando llegó recién Uber. Entonces el consumidor final se ve perjudicado. Si yo hoy hago esto que está en proyecto de ley con Spotify, el consumidor final, que somos nosotros, se va a ver perjudicado. Igual ahí depende también de dónde está, pongas el foco. Claro, el foco si vos lo pones en el trabajador que maneja ese auto y puede... no tiene por qué no tener los mismos derechos ni beneficios que otro trabajador de otro medio de transporte. Exacto, o sea, para mí, el problema para mí es, obviamente nadie dice Creo que los intérpretes es eso lo que reclaman. Está bien, pero el problema es que si nosotros, insisto, regulamos con las fórmulas tradicionales los fenómenos actuales, generás un ruido y el ruido es que se te vayan y a nivel... No paguen siempre los mismos y terminan pagando siempre o recibiendo menos por su trabajo, que ahora es más difundido, quienes crean la obra o quienes la interpretan, que también tiene una cuota de creación, Y ¿verdad? sí, porque aparte... Entonces siempre los más débiles son los que pierden. Pero, y ahí creo que es el afán de regular de los estados. Pero es que el peor daño para un intérprete creo que hoy es salir de la plataforma, porque es exponencial la gente que lo puede escuchar estando en Spotify que no estando. Claro, hay quienes sostienen eso mismo, ¿no? Que entre ganar poco y no ganar nada es mejor ganar poco. De todas formas, me parece que la regulación tendría que, por lo menos, reverse. Como está planteada, tal vez no es la mejor solución. Habría que rever cómo se distribuye lo que ya se le cobra, ¿no? Es que yo creo que es una gran oportunidad para nosotros como país tener una regulación, insisto, de derechos de autor integral y no en este caso concreto. Acá esto tiene nombre y apellido, estos artículos. Y cuando los artículos tienen nombre y apellido, no terminan bien y no es una buena señal hacia afuera que se vaya Spotify de nuestro país. Hoy, yo cuando preparaba, para esta columna, o sea, todas las principales cadenas hablaban del retiro de esta. O sea, es una mala señal porque es una señal que nos deja rezagados con la región y con el mundo. ¿Qué soluciones se abren entonces? ¿Cambiar la legislación? ¿Hacer alguna negociación específica? Tú decías... El tema es que la ley ya se votó, o sea, la ley igual no entró en vigencia todavía, o sea, la ley no está en vigencia, ahí si habría alguna solución política vos podrías, se me ocurre hablando en voz alta, ¿no?, dejar en suspenso por otra ley estos artículos por un tiempo para ver si hay acuerdo entre las partes
y podemos contemplar el reclamo de los intérpretes sin generar una salida de estas plataformas que, a ver, dijeron que a partir de enero iba a ser paulatino y a partir de febrero directamente ya no lo vas a poder descargar estando en Uruguay si te localizan el celular en Uruguay. O sea, la solución que se plantea, como hizo el secretario de la Presidencia, viene siendo la que te parece puede ser más acorde. Sí, para mí, insisto, yo habría que agotar, porque, a ver, no solo es Spotify el problema. Acá la ida de esto puede generar también un efecto con las demás plataformas similares que también están todas en Uruguay, que son más caras. O sea, no es solo esta. Y no es buena la señal hacia afuera que se nos vaya un gigante de estos. No o tal vez con la solución generamos un ejemplo para el resto de los países para que puedan aplicar el mismo sistema. También se puede mirar pero desde ese difícilmente lugar. Estas plataformas, es como decíamos hoy, el mercado nuestro... Digo el ejemplo ese que tal vez a partir de las discográficas que se pueda redistribuir lo que se gana, puede ser un ejemplo para la región y luego se puede extender al resto del mundo. Y bueno, eso obviamente después depende de cada realidad, de cada parlamento, pero creo que en esto, insisto, acá hay que proponer soluciones acorde a los tiempos de hoy y no tratar de aplicarles... como haciendo fuerza cuando no podemos regular lo de hoy con soluciones que responden a otras épocas. Pablo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buena jornada. Cerramos por aquí la columna legal con el doctor en Derecho y docente Pablo Schiavi.